jueves 3 de marzo del 2022. Queremos saludar al doctor Esteban Santos, jurista en Derecho Internacional y académico, para hablar precisamente de los vuelos humanitarios. Esta noche está previsto que un avión traslade a ecuatorianos y que lleguen, está previsto la llegada este viernes. Leíamos un artículo precisamente del doctor Esteban Santos a propósito de Ucrania y los vuelos humanitarios, y en donde con mucha precisión señala que hay algunos arribistas y mal informados actores políticos que han querido utilizar la tragedia de la guerra para pretender dañar al gobierno. Y se han dicho estupideces, dice el doctor Santos, que espera que el presidente y el canciller para enviar el avión presidencial a rescatar a nuestros compatriotas. ¿Esto se podía hacer, doctor Santos? Muy buen día. Miguel, un gusto, encantado de saludar y siempre ser parte de este prestigioso espacio. Efectivamente, el ver que existan actores políticos que quieran lucrar de la guerra es algo que tiene que repudiarnos a todos los ecuatorianos. Y quieren lucrar de la guerra y de la tragedia humana, tratando de hacerle daño a un gobierno. Nosotros desde el análisis, Miguel, estamos aquí simplemente para ser lo más objetivos y técnicos posibles. Entonces, cuando vemos que expresidentes o supuestos líderes sociales de relevancia empiezan a decir estas estupideces, fue el término que utilicé, del tipo, ¿por qué no envían el avión presidencial a traer y repatriar a todos los excompatriotas? Un Falcon que tiene una capacidad para 14 personas, a traer a más de 700. Entonces, está claro que lo único que se quiere es empezar a incendiar y por lo tanto, creo que es nuestra obligación denunciar este hecho. Y lo propio decía, estimado Miguel, el ver cómo también parte de nuestra idiosincrasia, cómo existen, si bien existen ecuatorianos que entienden la situación de guerra extrema que se está viviendo y celebran junto con quien le habla, es un trabajo probo que ha hecho el Servicio Exterior ecuatoriano con funcionarios de primer nivel que se encuentran en este momento en Varsovia ayudando justamente a repatriar a sus connacionales. Existen también otros que, a falta de un mejor término, intentando hacer esta viveza criolla, quieren quedarse de forma irregular, pretenden utilizar un mal uso del derecho internacional, pese a que existen más de 800,000 desplazados en este momento, Miguel. Hablar de un migrante económico que quiera disfrazarse de refugiado para efectos de no volver a su Ecuador y sobre todo empezar a bypassear, es decirles yo no me quedo aquí, a mí déjame en la escala o a mí déjame en otro destino. Es algo profundamente lamentable. Yo no entro finalmente a entrar a caso por caso, porque no entro en lo subjetivo de lo que puedan estar viviendo cada uno de los compatriotas, que tendrán sus razones. Lo único que expresamente sí quería decir a través de ese artículo es que no podemos hacer un mal uso del derecho internacional, y más ahora en tiempos de guerra, en donde la ayuda humanitaria escasea y necesitamos estar todos juntos como humanidad en contra de un mal común. Hay que precisar cuando el doctor Esteban Santos en su artículo se refiere al tema del uso de esta tragedia, lo está haciendo cuando uno de los tweets, hay que decir con nombre y apellido, quisiéramos sustraernos, pero no podemos, del prófugo en Bélgica, Rafael Correa Delgado, quien dijo esto, invocó, usó esta tragedia. En cuanto a la acción de Rusia, de esta invasión a Ucrania, ¿cómo ve usted? ¿Va a seguir avanzando? Esa es la decisión de Vladimir Putin. Sin embargo, esto puede tener impredecibles consecuencias, como estamos viendo, más de 4,000 muertos ya. Y lo importante de informarse bien, vivimos, como decía también en este artículo, en un mundo en donde la información nos debe en tiempo real. Entonces ahora, a diferencia del pasado, nosotros escogemos a quién creerle. Y en nuestras redes sociales, si bien nos puede llegar una información sin filtro, es muy importante saber las fuentes a quien uno quiere creer. Es muy lamentable, extremadamente lamentable ver cómo un expresidente se puede prestar para hacer una campaña de propaganda sin más y tratar de defender lo indefendible. Yo lamento cómo existen personas que todavía no superan las taras del pasado, en donde lo único que están intentando es justificar lo injustificable. Es que ¿por qué ustedes no hicieron lo mismo cuando pasó X conflicto o X otro problema en el mundo? Son problemas que hay que denunciarlos también. Cuando hay una
violación al derecho internacional, hay que señalarla. Y en este momento no poder decir las cosas por su nombre, Miguel, que existe una invasión en Ucrania por parte de un loco, por parte de una persona que tiene estos aires faraónicos, que lo único que quiere es regresar a trazar las fronteras de comienzos del siglo pasado a un costo con vidas humanas inimaginable y rompiendo el principio de paz y estabilidad mundial que dio paso, creo yo, al periodo de crecimiento más profundo y de cooperación en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Es algo que tenemos que, insisto, decirlo por su nombre. Es un tema deleznable esto. Y finalmente digo también, Miguel, reconozco y celebro la resolución de la Asamblea General que se dio el día de ayer, en donde por una abrumadora mayoría, 141 países estuvieron de acuerdo en condenar la agresión rusa y por lo tanto lo que se demuestra aquí es claramente un alejamiento, estamos dejándole al régimen del señor Putin como un paria dentro de la comunidad internacional. Y por eso, Miguel, finalmente, insisto también en esto, que China tendrá un rol protagónico porque la China no es la misma China de 1949. Hoy por hoy es la segunda economía del mundo y por lo tanto tendrá un rol decidor que hasta ahora ha sido muy ambivalente. Además, en su artículo de la revista Vistazo, usted señala esta unidad, doctor Santos, que ha demostrado Europa. ¿Cómo ve esa decisión de Europa frente a esta invasión de Rusia? Hay dos posturas muy claras. La primera, cómo se firmó por parte del presidente Zelensky esta solicitud de anexión a la Unión Europea en extremo, en el fast track, que se lo apruebe de forma acelerada y que contó con el respaldo de una gran mayoría de los países del bloque de los 27. Esperemos a ver cuál va a ser esta respuesta que claramente pondría a Ucrania en la zona de influencia de Occidente, bajo toda la protesta y bajo todo el asedio militar que está viviendo en este momento por parte del Kremlin. Está claro que no puede haber una invasión o una ayuda militar por parte de la OTAN, porque el artículo 7 de su tratado constitutivo expresamente establece y señala que si se llegase a dar un ataque contra cualquier Estado miembro, esto sería considerado como un ataque a todos y por lo tanto estos miedos de una tercera guerra mundial cobrarían vida. En esa medida también es muy interesante ver que si bien se está ayudando ya, aparte de las sanciones económicas impuestas a Rusia que están teniendo ya una repercusión fuerte en su economía, esta ayuda militar a través de armamento llega, pero también llega con un problema, porque no existen todavía funcionarios o militares o en este caso simplemente ucranianos de bien que puedan utilizar y sepan el manejo de estas armas. Y por eso es que estamos terminando de ver estas dantescas imágenes que lamentablemente siguen circulando porque el asedio ruso finalmente no se ha detenido. Queremos saludar al doctor Carlos de Estarella, internacionalista y académico. Doctor Estarellas, ¿cómo ve esta crisis humanitaria que se está viviendo con estos ingredientes que han sido cuestionados y rechazados? El uso de una tragedia para fines politiqueros, especialmente quienes reivindican ser supuestos izquierdistas y que para una cosa invocan la libre determinación de los pueblos, el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, y para otros justifican la invasión de Rusia a Ucrania. Allí no hay libre determinación de los pueblos. Doctor Estarellas, muy buen día. ¿Cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Mire, aquí no hay justificación. Lo que ha ocurrido es una invasión, y la invasión es condenada por el derecho internacional. Lo que es más, esta invasión ha traído además la violación del derecho internacional humanitario, quien habla que no se debe de bombardear a la población civil y a los hospitales. Es tan evidente la violación del derecho internacional que eso deja fuera cualquier tipo de especulación. Independientemente de que Rusia tenga su verdad y que Ucrania tenga su verdad, el invadir deja claramente establecida las violaciones a todas las normas del derecho internacional. Doctor Estarellas, frente a este hecho, ¿cómo ha visto la reacción del mundo
porque mucho se cuestiona. Ayer precisamente lo que señalaba el doctor Esteban Santos, hubo el pronunciamiento de la Asamblea de la ONU, en donde 140 votos avalaron este rechazo, pero también hubo países respetables, por cierto, que se abstuvieron y otros se opusieron. Pero en el caso de la abstención, en el caso de América Latina, Bolivia, era obvio, Venezuela, Nicaragua, Cuba, que hayan demostrado esta posición. ¿Cómo ve usted este pronunciamiento internacional? Doctor Estarellas, por favor. Bueno, es lamentable. Sí, es lamentable porque lo que hay, como bien señalaba, es una invasión a otro Estado. Lamentablemente, las Naciones Unidas, que ayer la Asamblea General se pronunció a favor de Ucrania, debe de entrar en una reestructuración en lo que se llama el Consejo de Seguridad, porque son los países que ganaron la guerra y tienen el poder que se llama el derecho al veto. Ahí, por ejemplo, no está incluido Japón, no está incluido Alemania, ni ningún país latinoamericano. Pero volviendo a su pregunta, es tan evidente lo de la invasión que gobiernos latinoamericanos se pronuncien digamos, a favor de la invasión, es una barbaridad. Pero ¿quiénes son? Pues digamos, es Venezuela con Maduro, es Nicaragua con Ortega, y así es la locura de Bolsonaro. Pobre Brasil, que pasó de la corrupción de izquierda a tener un presidente bobo como Bolsonaro. Entonces, estas consecuencias es lamentable por el populismo que existe en estos países, pero es tan clara la invasión que nadie lo puede negar. Doctor, volvamos con el doctor Esteban Santos. Doctor Santos, ¿hay alguna salida en medio de una crisis de esta magnitud que ha repercutido en la parte económica, que es muy importante, este bloqueo de Occidente a Rusia, este crecimiento del precio del petróleo sustancial? ¿Cómo va a incidir esta situación? Yo concuerdo plenamente con Carlos en el sentido de que Naciones Unidas se encuentra un poco maniatada. La historia la escriben finalmente los vencedores y luego de la Segunda Guerra Mundial nace la Organización Mundial de las Naciones Unidas con su predecesora, la Liga de las Naciones, y la Liga de las Naciones fracasa, entre otras cosas, porque no tenía estos dientes, no tenía la capacidad para poder detener, por ejemplo, lo que fue la invasión nazi de Hitler a Polonia. Con esa lógica aprende de historia y nace la Organización Mundial de las Naciones Unidas con este órgano que es el Consejo de Seguridad y que es el único que puede autorizar la acción militar cuando un país se encuentra contraviniendo flagrantemente al derecho internacional público y humanitario. Pero claro, los vencedores se guardaron no solo un asiento permanente, sino también el poder de veto que se establecía. Entonces, una resolución por parte de Naciones Unidas en donde condene y pueda enviar ayuda militar hacia este conflicto es ilusorio pensar que se dará así, porque evidentemente tenemos el derecho de veto por parte de Rusia. De igual manera, también hay que señalarlo, que va a ser muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil, que los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que está cometiendo en este momento Vladimir Putin queden impunes. ¿Y por qué digo esto? Porque Rusia no es signataria del Estatuto de Roma, y al no ser signatario del Estatuto de Roma, que es el que da la jurisdicción y la competencia a la Corte Penal Internacional, es muy difícil para esta Corte poder actuar. Y el fiscal de la CPI está intentando presentar un caso con respecto a la violación a la Convención sobre el Genocidio, y espero que tenga buen puerto a ese respecto. Y finalmente usted me pregunta sobre las sanciones. Las sanciones están teniendo ya una respuesta inmediata. Rusia está aislada del sistema internacional, con excepción, como usted muy bien mencionaba, del gas y el petróleo, que todavía Europa es dependiente. Y si bien se están disparando en el pie muchos países europeos, es un poco las palabras del canciller alemán, el señor Olaf Scholz, que decía: este es el precio de la libertad y nosotros vamos a unir un frente común en contra de esta barbarie que está pasando. Entonces han pasado dos hechos absolutamente inusuales y que la comunidad internacional, sin embargo, lo ha aplaudido. El ver cómo Alemania acaba de anunciar un rearmamiento por más de 100.000 millones de euros, y países que históricamente
lo único que han hecho es demostrar su neutralidad ante cualquier tipo de conflicto, como Suiza, que ha apoyado abiertamente las sanciones de sus pares europeos y norteamericanos. Entonces, es un mundo, insisto, que se encuentra completamente unido en torno a este mal común. Hay algunas abstenciones que sí llaman la atención, no solo como la de Brasil, como la de India, que se pueden explicar por el hecho de que son dependientes militarmente de Moscú, pero para mí, como concluyo, es China la que puede terminar de tener un rol decisor, porque de lo contrario podríamos estar volviendo una vez más a un mundo bipolar, que es lo que todo el planeta quiere prevenir. Volviendo al tema que empezamos, doctor Esteban Santos, las acciones humanitarias para sacar a quienes quieren huir de este ataque de Rusia a Ucrania y los vuelos humanitarios ecuatorianos, ¿esto va a ayudar, va a aliviar? Vemos las angustias muy justificadas, por cierto, de los familiares aquí en el caso ecuatoriano, pero esto va a aliviar, va a arreglar el primer vuelo que sale esta noche y luego se habla de otro vuelo. Sí, yo, como le decía inicialmente, celebro profundamente el hecho de que tengamos un servicio exterior probo que ha estado ayudando en el frente y que ha enviado funcionarios de primer nivel a ayudar a los hermanos ecuatorianos. Lo que decía en mi crítica inicial es, por un lado, que el Ecuador tiene la obligación justamente internacional, pero sobre todo para con sus nacionales, de ayudarlos a salir de un espacio de guerra, como es el caso. Entonces tenemos ecuatorianos que han podido salir y están haciendo los mejores esfuerzos para salir de Ucrania a la zona de guerra y han llegado a países vecinos, principalmente Polonia, se encuentran en Varsovia. Ahora, el Ecuador quiere repatriarlos, como decía, pero hay algunos que han dicho, yo no me quiero quedar, porque yo me quiero quedar aquí en condición de refugiado. Y ahí era especialmente esta crítica que yo hacía, porque para que pueda aplicar un principio del refugio, estas personas tienen que demostrar que han sentido una grave amenaza en contra de su vida o su círculo cercano y que por lo tanto no pueden volver, Miguel, a su país de origen, el cual no es el caso. Si se quieren quedar, como decía inicialmente, por un tema económico, de trabajo, de lo que fuere, estamos hablando de un migrante económico, pero asimismo el hecho de no querer regresar sin más y quedarse a su deriva también eleva suspicacias, porque estamos claros que al poco tiempo van a estar en condición de irregulares, y por eso es que el canciller ha dicho, ustedes tienen que estar ahí conscientes de lo que puede pasar y no digan el día de mañana que el gobierno no estuvo ahí para ayudarles cuando estén ante una situación de deportación o cualquier problema de crisis dentro de su movilidad como tal. Se está ayudando, espero que vengan todos los ecuatorianos evidentemente que quieran, inclusive se ha hablado de sus mascotas, evidentemente priorizando mujeres embarazadas, niños, personas en estado de vulnerabilidad, y ojalá que pues todos los compatriotas puedan regresar a casa sanos y sanos. Pero eso implica que quienes deseen quedarse libremente asuman su responsabilidad y no le endosen al Estado ecuatoriano, doctor Santos. Porque, Miguel, se han dicho locuras, disparates del tipo, ¿por qué Ecuador no ayuda a tramitar una visa de turista? ¿O por qué no se da la exención de la visa Schengen? Como que si esto fuera un cometido del Estado ecuatoriano. Esto, el asilo, dejémoslo claro, exclusivamente es una responsabilidad del Estado a quien se lo solicita. El Estado ecuatoriano, si bien podría hacer unos buenos oficios, es una decisión absolutamente discrecional del Estado a quien se la solicita. Lo propio, el dar un asilo o entregar un visado o entregar cualquier tipo de DNI o permiso para poder residir ahí. Entonces, si es que esto no existe, si es que esto no se puede dar por el estado grave conmoción social que se está viviendo en esta zona, lo lógico, lo probo y lo acorde al derecho internacional es que se regrese al Ecuador, porque de lo contrario, como le decía al comienzo Miguel, estamos haciendo un mal uso del derecho internacional tratando de aplicar una norma que no calza puntualmente a los ecuatorianos y a expensas justamente de personas desesperadas que sí necesitan de esa ayuda internacional. Doctor Carlos de Estarellas, ¿cómo ha visto usted este proceso para, en el caso ecuatoriano, rescatarlos e implementar los vuelos humanitarios? El primero saldrá esta noche desde Polonia. Sí, bueno, habría que señalar que la Cancillería, como decía Esteban, tiene un equipo profesional y se reestructuró desde el embajador José Valencia, y ahí tuvimos un canciller de primer nivel, que es Luis Gallegos, y que este equipo que está trabajando lo nombró el embajador Mauricio Montalvo. Entonces es un equipo profesional
donde está el embajador Vallas y otro tipo de diplomáticos que han hecho un papel brillante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en realidad, quien tiene el valor es el equipo de carrera de la Cancillería, que, como le digo, se ha venido reestructurando desde el embajador José Valencia y Luis Gallegos. Yo pienso que han hecho una labor muy valiosa en beneficio de los ecuatorianos. Doctor Estarellas, en ese sentido, ¿usted celebra estos vuelos humanitarios que el Ecuador se ha empeñado, ha organizado, están trabajando día y noche para lograr traer a los, especialmente a los estudiantes que estaban y que están en Ucrania todavía algunos? Sí, claro. Es un trabajo arduo el que ha hecho el embajador Vallas, que se encuentra, digamos, en el sitio. Y son tareas muy positivas del equipo profesional que tiene la Cancillería. Ahora, lo que está haciendo el Estado ecuatoriano es algo que en derecho internacional se llama protección diplomática. Y yo creo que esa protección diplomática siempre se debe de ampliar por el hecho de que al existir una guerra y que da las consecuencias que los estudiantes ecuatorianos salgan de Ucrania, la protección diplomática siempre debe de estar porque es la obligación, en este caso, del Estado ecuatoriano. Doctor Estarellas, con estas consideraciones, con esta salida de los ecuatorianos de Ucrania, sin embargo, hay algunos que no quieren retornar, están en su derecho, pero debieran asumir su responsabilidad de lo que pudiera pasarles personalmente. Claro, cada uno tiene lo que se conoce con el nombre del libre albedrío, ¿no? ¿Verdad? Pero volvamos al punto, esto es porque se dio una invasión en Ucrania y yo considero que en Europa hay una situación para ayudar a todas las personas que salen de Ucrania. Tengo entendido que se les está extendiendo una visa por 15 días para que estén en países cercanos, Polonia, etcétera, etcétera. Y obviamente, si el Estado ecuatoriano puede generar la posibilidad de que esa visa se extienda un poco más, sería positivo. Lo ideal sería que lo más pronto posible se acabe esta invasión y que las cosas retornen. Esa sería la esperanza de paz que tenemos todos, ¿no? Doctor Estarella, sin embargo, esa esperanza de paz no va a llegar en poco tiempo. Sabemos la decisión de Vladimir Putin de continuar con esta invasión, continuar con la intervención en Ucrania. Sí, lo cual es lamentable. El señor Putin, ojalá que frente a los medios coactivos que ha utilizado la comunidad internacional como sanción de tipos económicos, haga que Putin regrese a la mesa de las negociaciones. Pero independientemente, el trabajo profesional de los funcionarios de carrera de la Cancillería ha sido extraordinario. Como le digo, esto son los mismos funcionarios del embajador Montalvo y es un trabajo que viene desde el embajador José Valencia y Luis Gallegos. Entonces lo aplaudo, pero si pueden mantener una ayuda a tanto ecuatoriano que a las finales no quiere volver porque la situación en el Ecuador económica no es buena y se puede ampliar esos 15 días que originalmente se les ha dado, pues sería positivo todo tipo de negociación en beneficio de nuestros compatriotas. Doctor Estarellas, ¿este conflicto irá para largo? Ojalá que no. Lo ideal sería que no. Que esa locura del señor Putin cambie, que toda invasión es negativa. Además, un conflicto internacional se puede ir de las manos y eso sería terrible para la civilización actual. El mundo en general ha repudiado esta invasión y ojalá que el sentido común regrese al señor Putin y vuelvan a ir a la mesa de negociaciones.
¿Cómo ve usted el hecho, y esto se habla ya en medio de este conflicto, será posible que la diplomacia pudiera evitar una mayor escalada armamentista, porque esto va a tener sus secuelas y va a impactar en la economía también? Claro, lo ideal hubiera sido que la diplomacia se imponga sobre las armas. Lamentablemente, a pesar de todos los buenos oficios que existieron, no se pudo imponer. Pero aspiro que una vez que el señor Putin reaccione, el mundo no tenga que solo invertir en armamento, sino que invierte en desarrollo, que es tan importante para la civilización actual. En una guerra no gana nadie, y lo importante sería que la diplomacia, la negociación, sea la que triunfe. ¿Y cómo ve la posición de los otros países, el pronunciamiento de la ONU y también la expectativa frente a potencias como la acción de China? Sí, bueno, yo creo que China va a pensar su actuación, porque si bien puede tener cierto acercamiento a Rusia, ya lo decía el doctor Santos, China es un poder económico, y al ser un poder económico va a pensar dos veces las consecuencias que trae una guerra. Entonces yo aspiro que ese poder económico que tiene China en este momento lo haga reaccionar. El mundo actual, salvo ciertos líderes que ya conocemos, ha repudiado esta invasión. Nadie quiere la guerra, nadie quiere la invasión, y por ejemplo nosotros debemos siempre repudiarlo, porque acuérdese que en el año 41 fuimos invadidos por el Perú, y eso dio como consecuencia un protocolo nulo, que era el protocolo de Río de Janeiro, porque fue impuesto por la fuerza. Se invadió la provincia del Oro y la amenaza era invadir Guayaquil. Entonces el Ecuador jamás puede estar por la invasión a otro estado. Doctor Estarellas, en el caso ecuatoriano, con estos vuelos humanitarios, ¿se cumple la misión del Estado ecuatoriano de protección de quienes estaban o algunos siguen en Ucrania? Bueno, se ha dado lo que es la protección diplomática. La Cancillería ha actuado, y yo creo que tenía este plan ya establecido desde el embajador Montalvo, que fue el canciller anterior, y lo ha hecho bien. Mi único pedido es que esa protección diplomática se mantenga. No importa, digamos, que los ecuatorianos quieran quedarse o no, que lo lógico sería que venga, pero hay situaciones y situaciones, y la protección diplomática siempre debe de mantenerse, más aún que esto es producto de una guerra que se ha dado en Ucrania, ¿no? ¿Y cómo parar esta masacre en medio de esta guerra, cuando hasta ayer se hablaba de 5.400 muertos, de ellos unos 2.000 civiles? Esto realmente es atroz desde la visión humanitaria. Es terrible. Digamos, esto es el principio del bien contra el principio del mal. La guerra es algo totalmente negativo para la civilización. De hecho, solo cuando se mencionó que Rusia podría utilizar armas químicas, eso fue un exabrupto terrible del gobierno ruso, porque utilizar armas químicas significaría el exterminio de la civilización. Las armas químicas actuales son superiores a las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki, y los resultados fueron terribles. Entonces, yo aspiro que esas duras medidas económicas, que en derecho internacional son consideradas como medios coactivos, obliguen al señor Putin a sentarse en la mesa de las negociaciones, porque independientemente el gobierno ruso ya tenía problemas económicos y problemas de corrupción antes de la invasión a Ucrania. Entonces, ojalá que Putin le regrese el sentido común y vuelva a la mesa de negociaciones. Bien,
al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista, y al doctor Carlos Estarellas, experto en Derecho Internacional y académico. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia e ilustrarnos en esto que está viviendo el mundo, la invasión de Rusia a Ucrania y el impacto en el caso de los ecuatorianos que hoy emprende vuelos humanitarios. Muchas gracias a Esteban Santos y al doctor Carlos Estarellas su atención. Muy amable. Muy amable. Muchas gracias. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa publicitaria y ya volvemos. Precisamente la incidencia económica, la incidencia en el sector petrolero, cuando el precio del crudo se ha disparado por la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué puede ocurrir también con los derivados del petróleo? En el caso ecuatoriano, somos todavía dependientes de las importaciones. Sube el precio del petróleo, sube el precio de los derivados, sube en lo interno, al menos, el precio de la gasolina súper. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Título profesional reconocido por la CENESID en tan solo un año? El Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana anuncia la carrera técnica superior en bioseguridad, sistemas hospitalarios y prehospitalarios. Obtén tu título en un año. Además, carreras tecnológicas superiores en emergencias médicas y gestión de riesgos y desastres. Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Admisiones abiertas. Ingresa a cruzrojainstituto.edu.es. Llámanos 099-826-8327. El Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana.